Aquí hay más lugares, si gusta pasar para acá. ¿Ya? Ahí parece que no. Ok. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro del profeta Jonás, por favor. Jonás capítulo 1. Estamos considerando el mandato de Dios, el encargo de Dios a la iglesia para decirle a Arquipo: mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Descubrimos que ese ministerio es el ministerio de la reconciliación. Lo recibimos desde el momento en que conocimos a Cristo, en que lo recibimos en nuestro corazón. Y aquí en el versículo 2 especifica qué tres cosas tenemos que hacer si queremos cumplir con ese ministerio. Versículo 2 dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Tres cosas implica: levántate, ve y pregona. Levantarse implica ser un buen ministro, desechar las fábulas profanas, que significa desechar todo aquello que es contrario a lo que Dios establece, todo aquello que va en contra de lo que Dios enseña, desecharlo, destruirlo. También desechar las excusas, los pretextos. Siempre van a haber pretextos, excusas para hacer y cumplir lo que Dios quiere que hagamos. Si esperas a tener dinero, nunca lo vas a hacer. Si esperas a tener tiempo, nunca lo vas a hacer. Si esperas a tener apoyo, nunca lo vas a tener. Si esperas a que te animen a que lo hagas, nunca lo van a hacer por diseño de Dios. Dios quiere que si lo haces, lo hagas aún en contra de todo. Por eso dice: desecha las fábulas de viejas. O sea, no pongas pretextos, no pongas excusas, no te des la vuelta por cualquier cosa. Simplemente cúmplelo aunque te cueste, aunque implique un sacrificio. Y ejercítate para la piedad. Ejercicios espirituales que tienen que ir balanceados. Si nada más nos ejercitamos en una cosa, pues vamos a estar desbalanceados. Y son 10 ejercicios espirituales: leer la palabra de Dios, oír la palabra de Dios, memorizar la palabra de Dios, escribir la palabra de Dios, orar, cantar en la iglesia, cantar cántico nuevo, espontáneo en la iglesia, cantar en nuestro corazón, alabar a Dios en nuestro corazón y dar gracias en todo. El día de ayer quiero pedir una disculpa a los que estuvieron presentes cuando explicábamos lo del orar, que dice Efesios: hablando entre nosotros con salmos. Mi esposa me hizo notar que me porté grosero y por eso les quiero pedir perdón. Nunca fue mi intención ridiculizar a nadie, ni exponer a nadie, ni pues evidenciar a nadie, ¿no? Tampoco mi intención fue el de imponer algo que se me ocurrió a mí. Simplemente que cuando uno estudia la historia de los hebreos, de los judíos, uno descubre muchas cosas que han cambiado con el tiempo. Para los judíos, y hablo los judíos del tiempo de la Biblia, los salmos eran oraciones.
De hecho, el único versículo que especifica lo que son los salmos es el Salmo 72, en donde dice, aquí terminan las oraciones de David. Posteriormente, cuando fue el exilio, se juntaron muchos salmos. De los 150 salmos, no todos los salmos son del rey David. Hay salmos de Asaf, de los hijos de Coré, hay un salmo de Moisés, hay muchos salmos. Recopilaron todos los salmos y los juntaron. Y después del exilio, los salmos se utilizaron para cantar y se utilizaron para las alabanzas del pueblo judío, pero originalmente eran oraciones. Entonces eso fue lo que quise explicar y me compliqué mucho y me enredé allí. Por eso les pido que me perdonen. Y gracias a Dios me ayuda idónea, ¿verdad? Que me hace, siempre me centra, y cuando hago algo mal me lo dice, y cuando hago algo bien no me dice nada, pero pues cuando no me dice nada quiere decir que estuvo bien. Entonces, pues bendito sea Dios. Vamos a leer desde el versículo 3 hasta el versículo 17. Y vamos a descubrir aquí 20 consecuencias de la desobediencia. Si yo, que he recibido ya un ministerio de parte del Señor, soy negligente, perezoso, o simplemente digo, no, eso es puro cuento, entonces voy a ir gradualmente avanzando en cada una de estas consecuencias. Nunca la caída es de un día para otro. Puede ser que algunos de ustedes ya se encuentren en alguna parte de este proceso, y es importante detectarlo para arrepentirse y retroceder, dar vuelta para atrás. Los que no se encuentran en ninguna parte de este proceso, pues sigan cumpliendo, porque si bien hay consecuencias, también hay beneficios. Vamos a verlo también hoy, si Dios quiere. Entonces vamos a leer desde el versículo 3 hasta el final del capítulo 1, pero antes vamos a orar, pidiéndole a Dios que sea Él quien nos hable a través de su palabra, que sea su palabra la que hoy nos ministre, su palabra la que hoy nos bendiga, su palabra la que hoy quebrante nuestro corazón, que sea su palabra y solamente su palabra la que sea predicada en esta tarde. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Donde estamos 2 o 3 reunidos en tu nombre, Jesús, tú estás allí en medio. Gracias porque no solamente estás en nuestro corazón, sino también estás donde 2 o 3 nos congregamos en tu nombre, Señor. Entendemos y sabemos y comprendemos que para discernir tu palabra, Señor, no es suficiente la inteligencia humana, ni siquiera la capacidad intelectual, Señor. Tu palabra es tan sencilla que un niño la puede entender, pero es tan profunda que el más sabio de los hombres no la alcanza a discernir en su totalidad. Por eso te pedimos, bendito Jesús, que así como tú el día que resucitaste y que apareciste a tus discípulos, tuviste que abrirles el entendimiento para que comprendieran la Escritura, que tú hoy abras nuestro entendimiento, Señor Jesucristo, y que podamos comprender las Sagradas Escrituras. Te lo suplicamos, que mientras leemos, Señor, tú vayas hablándonos por tu Espíritu Santo, y mientras repasamos cada versículo, tú vayas trayendo edificación, tú vayas trayendo exhortación, consolación, sanidad, en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Bendice tu palabra. Amén. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsís, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsís, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsís, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo,
y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió: tómenme y échenme al mar, y el mar se les aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. La primera consecuencia de la desobediencia, dice el versículo 3, que Jonás se levantó, pero no se levantó espiritualmente. Cuando tú te levantas, te puedes levantar para lo bueno. Cuando tú haces algo, lo haces para lo bueno o lo haces para lo malo. Pero siempre tienes que hacer algo. Y él hizo algo para lo malo. Y la primera consecuencia la vemos aquí en el versículo 3, que es ceguera espiritual. Dice que Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios. Qué ingenuo Jonás, ¿verdad? El rey David en el Salmo 139 había escrito: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si me voy al fondo del mar, allí estás tú. Si me voy al pico de una montaña, allí estás tú. Si me voy al mismo infierno, allí estás tú. Si me voy a la oscuridad, allí estás tú. No me puedo esconder de ti. ¿Nos podremos esconder de Dios? Jesús vive en nuestro corazón. Jesús vive en nuestro corazón. El Espíritu Santo vive en nuestro corazón desde el momento en que recibimos a Jesús. Jesús dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir todos los que creyesen en Él. Si tú ya recibiste a Cristo, ya recibiste el Espíritu Santo. Pero algunos lo tienen apagado. ¿Por qué? El pecado apaga el Espíritu Santo, contrista el Espíritu Santo. Y entonces, si bien el Espíritu Santo es la luz de Dios, al nosotros desobedecer apagamos la luz y entonces caemos en ceguera espiritual. Fíjate qué tremenda ceguera tenía, que él pensó que podía huir, que podía esconderse de Dios. Algunos creen esto, Yo me doy cuenta, afortunadamente nuestro hermano aquí,
es consciente que no hay que traer la presencia de Dios. Porque muchos cantantes, yo no sé si están ciegos de espirituales, pero ellos dicen: hermanos, vamos a hacer descender la presencia de Dios a la iglesia. Yo me rasco la cabeza y digo: bueno, pues ¿dónde estaba antes la presencia de Dios? O sea, no estaba aquí, pero el músico tiene el poder de hacerla descender, ¿no? O vamos a entrar en la presencia de Dios. O sea que estamos fuera de la presencia de Dios y hay que hacer algo para entrar en la presencia de Dios. Pero qué mensaje tan poderoso nos dieron de Elías, ¿verdad? Nuestro hermano precioso allá atrás. Arvín. Elías, ese sí sabía. Porque cuando se presentaba decía: yo soy Elías. ¿Y qué más decía? Soy siervo de Jehová, en cuya presencia estuve. ¿Así decía? No. En cuya presencia estoy. Estaba frente al rey. Vengo de parte de Jehová. Vive Jehová, en cuya presencia estoy. Algunos ya cayeron en ceguera espiritual porque piensan que cuando se arrodillan baja la presencia de Dios, y cuando se levantan la presencia de Dios se queda por allí porque dicen: acabo de estar en la presencia de Dios. ¿Y ahorita dónde estás? ¿Ya no estás en la presencia de Dios? Estás engañado, porque sí estás en la presencia de Dios, pero tú ya no lo ves, tú ya no lo sientes, porque vives en base a lo que sientes. Y cuando tú crees que la presencia de Dios desciende y se va, es porque ya ha empezado a haber ceguera en tu vida. Es muy seguro que estás desobedeciendo, porque es la primera consecuencia que existe. Algunos le llaman a esto que baja la unción. No es que cuando la unción baja y te toma. ¿Cuál unción baja? Si tenemos la unción adentro de nosotros. La unción está dentro de tu corazón, no tiene que bajar de ningún lado. Ya la tienes. Lo que tienes que hacer es prenderla. Lo que tienes que hacer es ser lleno con el Espíritu Santo. ¿Cómo? Orando, cantando, alabando. O sea, tú tienes el poder de prender la presencia de Dios dentro de ti, porque está dentro de ti. Otra evidencia de que estás en ceguera espiritual es cuando practicas pecados ocultos. Cuando crees que si estás solo en la privacidad de tu recámara y nadie te ve, puedes pecar, y tienes la idea de que nadie te ve y cierras las cortinas, la puerta, y dices: nadie me ve. Tienes razón. Nadie te ve, nada más te ve el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, los ángeles, los demonios y la multitud de testigos, la nube de testigos. O sea, hay un estadio entero y tú en tu cuarto a solas practicando el pecado. Si tú practicas pecados ocultos y tú y nada más tú y Dios saben de qué se trata, tú estás padeciendo la primera consecuencia, estás desobedeciendo. Tienes que examinar si realmente estás cumpliendo el ministerio que Dios te llamó a hacer, porque mira, a veces Satanás es tan listo que cuando no nos puede desviar a través del pecado de la carne, busca cosas espirituales. A mí Dios me llamó hace 25 años a servirle en las cárceles. No me habló así con un ángel ni con una visión. Yo leí en la Biblia que dice: acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos. Y yo dije: esta palabra es para mí. Yo dije: como si estuviera preso juntamente con ellos. Entonces yo pensé que Dios quería que yo estuviera preso, pero después entendí que Dios quería que le sirviera a Él en los presos. Pasando el tiempo, me empezaban a invitar a una iglesia, a otra iglesia en distintas partes del país, y te dan ofrenda y te pagan el pasaje. En ese tiempo
las ofrendas eran de 5,000 pesos para arriba, con gastos pagados. O sea, ya quitando los gastos, ¿no? Y empecé a aceptar un montón de invitaciones en distintas partes del país. Me empezaba a volver famoso y me gustaba. Y un día me encontré haciendo cuentas, ¿no? De mayo a diciembre tengo la agenda llena. Hice cuentas, en promedio 5,000, porque a veces te daban 10,000, una vez me dieron 20,000 por predicar un ratito. Hice cuentas, para diciembre estreno carro. ¿Y sabes qué voz escuché dentro de mi corazón? Prostituta. Eso es lo que yo era. ¿Qué es lo que una prostituta hace? Vende su cuerpo. Yo estaba vendiendo el don que Dios me dio para transmitir su palabra. Me arrodillé, le pedí perdón a Dios, levanté el teléfono y empecé a cancelar, y cancelé y no fui a ningún lugar. Desde allí yo tengo bien claro que donde Dios quiere que yo predique es dentro de la cárcel, o lo que esté asociado con las cárceles. Porque si yo predico en cualquier otro lugar que no sean las cárceles o que esté asociado con las cárceles, yo voy a estar desobedeciendo a Dios. Y la primera consecuencia es que voy a empezar a practicar pecados ocultos, pensando que nadie me ve. Y eso es muy común en la iglesia hoy en día, los pecados ocultos. Segunda consecuencia: si no te apercibes de esto, y como no pasa nada, como Dios te sigue usando, y como pues no te ha caído un rayo, y no te ha venido una enfermedad, y Dios te sigue bendiciendo, dices, pues yo creo que soy el consentido de Dios, porque pues yo pensé que me iba a ir mal y me está yendo bien, porque Dios en su misericordia nos da tiempo para que nos arrepintamos. Nos da tiempo. Y a veces pensamos que Dios está haciendo una excepción, pero Dios no hizo excepción ni con David, ni con Samuel, ni con Jonás, que era un siervo de él. ¿Tú crees que él la va a hacer contigo? Dios no hace excepciones con nadie. La segunda consecuencia está aquí en el versículo 3. Es descenso espiritual. Dice, y descendió a Jope. Empiezas a descender en el pecado. Empiezas a cometer pecado en lo oculto, cuando nadie te ve. Pero después lo empiezas ya no a hacer de vez en cuando. Ya lo empiezas a hacer más seguido. Y lo empiezas a hacer más seguido. Y más seguido. Jesús dijo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y se empieza a reflejar en tu comunión con Dios. Ya no eres tan fiel para congregarte. Ya te congregas menos. Empiezas, no estoy diciendo que los que llegan tarde andan en esto, pero una cosa es llegar tarde un día y otra cosa es llegar tarde por costumbre. Y que siempre las cosas de Dios las dejas al último. Y que siempre lo de Dios es lo último y a veces no te da tiempo. Y empiezas a descender espiritualmente, porque Jesús dijo que el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que no sean reprendidas sus obras. Uno como que le empieza a hacer molesta la luz, como que le empieza a aburrir los cultos, los cantos, como que ya no es ese mismo entusiasmo de antes. Ya empezaste a descender. Jonás descendió. Tú vas a descender si desobedeces. Y no estamos hablando de una desobediencia de un adulterio o algo así, pero la desobediencia del ministerio es tan desobediencia como el robar, como el matar, y te va a llevar a hacer cosas muy terribles. De allí los escándalos, que de pronto uno dice, pero ¿cómo el pastor fulano cayó en adulterio, cayó en fraude? ¿Por qué? Pues si estaba predicando. ¿Será que no estaba predicando lo que Dios le había mandado? ¿O a quienes Dios le había mandado?
o lo que Dios le había mandado. Es muy delicado. La encomienda, ¿cuál es? Levántate, ve y predica. Y muchos lo empiezan a hacer, pero después la gente viene y pues tú nomás te levantas y predicas, pues ya no vas porque la gente viene a ti. Ese es un peligro gravísimo que a todos nos puede pasar. Yo bien podría ya no ir a las cárceles. Tenemos más de 70 voluntarios que nos apoyan, y dentro de las cárceles hay más de 150 pastores. Yo llego a la cárcel y ya no hago nada. Todas las cosas funcionan bien. Yo me podría sentar detrás de un escritorio a dirigir todo. ¿Y cómo me voy a estar molestando en tener que estar yendo al reclusorio norte, al reclusorio sur, a la penitenciaría, al reclusorio oriente, a recorrer casi 5,000 kilómetros al mes en auto, cansadísimo, y yendo por el pan y llevándoles el pan? Tengo gente que lo puede hacer, pero yo he aprendido que el día que yo deje de ir, ese día voy a estar desobedeciendo. Y yo no quiero caer en esto. Yo no quiero caer en esto. Descenso espiritual. Tercer consecuencia, ya que desciendes espiritualmente, dice, el viento ya me... Dice que halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis. Fíjate que no es lo mismo viajar en una nave con hermanos a viajar en una nave con los que viajan ahí, que no tienen ningún propósito espiritual. La tercera consecuencia es la asociación con malas compañías. Empiezas a buscar la compañía de los no creyentes. Te empieza a gustar el ambiente donde no hay cristianos. Te empieza a gustar el ambiente del bar. Yo voy a tomar mi tehuacán. Sí, vas a tomar tu tehuacán, pero estás dentro de un bar. No es que yo les quiero hablar del Señor. Ay, sí, cómo no. Y poco a poco vas siendo engañado. Ay, no tiene nada de malo. Si ir a una disco no tiene nada de malo, es diversión. Yo no bailo, yo nomás voy para quitarme la tensión, ¿no? Estoy muy tenso, ¿no? Nomás para distraerme un rato. Pero te empieza a gustar y empiezas a ir más seguido y más frecuente. O vas con la palomilla que nomás pierde el tiempo y nomás está allí haciendo sus cosas. Mi esposa la invitaron, un grupo de señoras que del kinder se reúnen todos los viernes. Entonces ella fue para evangelizarles. Y cuando vino, dice, qué bruto, el mundo está grueso, me dijo. Platican puras obscenidades, puros adulterios, pura lujuria, puro chisme. Dice, yo estaba asqueada, dice. Y ya no volvió a ir. Le insistieron y les dijo, está bien, pero vénganse a mi casa. Les voy a volver a hablar de Cristo. Y llegaron las señoras que todos los viernes se reúnen. Todos los viernes se reúnen. De toda la vida. ¿Ven qué tiene de malo? Son las mamás de los niños del kinder. Pero no se reúnen para lo bueno. Bienaventurado el varón, la mujer, que no se sentó en silla de escarnecedores, que no anduvo en consejo de malos. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Jesucristo dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Mirad cómo oís. Ten cuidado lo que oyes, porque te va a contaminar. Hizo unas costillitas que hace. Aquí en Yucatán no hay, ¿eh? Ese es un invento de ella. Que el que las prueba, es así, ¿verdad, Luis? Que están deliciosas. No me dejó probarlas. Me dijo, viene la señora, así de, déjame. No me dejó probarlas. No las comí. Si sobran, te dejo, me dice.
No sobró ni una. Ya llego y no hay ninguna. Y la veo con la cara toda. Digo, ¿qué pasó? Las evangelizaste. Me dice, la gente no le interesa a Dios. Les hablé, me quedaron bien y siguieron en sus lujurias, y en sus obscenidades, y en sus adulterios, y en sus chismes, y en sus murmuraciones, y en sus calumnias, y en sus críticas. Y por más que les quería hablar del amor de Cristo, me tomaban a loca. Cuidado si lo que te empieza a gustar es convivir con gente así. No tiene nada de malo, dicen muchos. Ten cuidado. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Una buena mujer se puede descomponer y volverse mala si se junta con una mujer que nada más anda en el chisme. La descompone así, mira. Un hombre respetable y honorable se echa a perder por juntarse con un bajo desvergonzado, cínico y descarado. Ten cuidado con quienes te juntas. Conviértanse ellos a ti, tú no te conviertas a ellos. Yo tengo 25 años entrando a la cárcel y no me han descompuesto. Porque yo no entro a hacer lo que ellos hacen. Yo entro a llamarlos a que vengan a lo que yo hago, a lo que Jesucristo nos manda hacer. Cuidado. Cuarta consecuencia: problemas económicos. Fíjate lo que dice aquí, versículo 3. Y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje. El pecado cuesta dinero. El pecado cuesta dinero. Empiezan a haber pérdidas, empiezan a salir deudas. El pecado tiene un precio económico. La ley tiene una tabulación. Las infracciones, el pecado es infracción de la ley. Cada infracción, cada delito tiene una multa económica. Una infracción, se pasa un alto y tienes que pagar. Te estacionas mal, tienes que pagar. Robas, orinas en la calle, causas un alboroto público, golpeas a alguien, injurias a alguien, allanas una casa. Todos tienen un precio económico. ¿Sabías que en el Antiguo Testamento los pecados también se pagaban con dinero? Los pecados tenías que pagar por tu pecado, porque la paga del pecado era económica. Viene Jesús y aclara y dice, ese pago es la muerte. Finalmente te lleva a la muerte. ¿Cómo está tu economía? ¿Tienes un montón de deudas? ¿No puedes salir de tus deudas? ¿No puedes sanear tu economía? Está bien si encontraste a Cristo con deudas, pero pues yo creo que en unos 3, 5 años tienes que sanear tu economía. Tienes que tener unas finanzas sanas. Si tú empiezas a pagar tus diezmos, Dios empieza a bendecirte y empieza a reprender el devorador. Pero la desobediencia hace que el diablo tenga licencia para hacerte daño. Y una de las primeras cosas que el diablo hace es afectar tu economía. Dime, si yo te digo, te voy a dar $75 millones, ¿con eso sanearías tu economía? No. Yo con 100,000 pesos no saneo mi economía, invierto. No, hombre, lo meto a plazo de 10 años y lo guardo para mis hijos, ¿no? Digo, o sea, la neta, $75 millones te serviría para pagar tus deudas y ya estar libre de deudas. A cualquiera, ¿verdad? Nos serviría $1 millón. Lo digo. ¿Por qué digo $75 millones? Ahora, si te dijera $75 millones anuales sin que muevas un dedo, sin que hagas nada, simplemente recibes $75 millones al año sin hacer nada, ¿tú crees que tendrías problemas económicos? Claro que no, es lo que uno piensa. Pero ¿sabes? Jesús dijo que las riquezas son un engaño, que la raíz de todos los males es el amor al dinero. No confíes en las riquezas, dice Salomón, porque se les hacen alas y vuelan.
El que confía en sus riquezas fracasará. Las riquezas son un espejismo, dijo Salomón. Michael Jackson durante 30 años recibió 75 millones de dólares anuales de regalías sin mover un dedo, sin hacer esto. Tenía al año 75 millones de dólares. ¿Cómo murió? Endeudado hasta los huesos. Ahora que murió, las regalías son de casi 300 millones de dólares al año, y los economistas dicen que ni en 100 años paga sus deudas con 300 millones de dólares al año. Las riquezas son un engaño, un espejismo. Necesitamos tener finanzas sanas. Tu estado financiero, escúchame, refleja tu estado espiritual. Yo hace 26 años me endeudé con una tarjeta de crédito. Tardé 3 años para pagar. La pagué y hice un juramento que yo sé que no se debe hacer. Después lo cambié por un pacto y ahora lo cambié por una resolución de jamás tener en mis manos una tarjeta de crédito. Yo hice un estudio sobre las deudas en la Biblia. Necesitaría 3 horas para dártelo, pero te lo puedo comprobar que la esclavitud moderna, de la esclavitud que habla la Biblia, la esclavitud moderna es el crédito. Satanás tiene esclavizado a más de la tres cuartas partes de la población con el dinero, esclavizados ahí, atados, inmovilizados por el dinero que deben. Y yo hace 23 años no le debo nada a nadie, y mi meta fue esa. Cuando yo la pedí, yo fui con su papá y le dije: no tengo nada, ni cama, no tengo nada que ofrecerle a su hija. ¿Y de qué va a comer?, me dijo. Y mi suegra le dio un pellizcón. Y soy un siervo de Dios, y Jesús me ha prometido que no me va a hacer falta lo esencial. Voy a ser pobre por el resto de mi vida. Yo se lo dije. Yo voy a ser pobre porque Jesús dijo: bienaventurados los pobres. ¿Es pecado ser rico? Claro que es pecado ser rico. ¿No lo dijo Jesús? No te hagas tesoros en la tierra. Le preguntaron a Rick Warren si era pecado ser rico, y él dijo: claro que sí es pecado ser rico. Le dijo: oiga, pero usted es rico. Le dijo: quiere ver mis estados de cuentas, son públicos, están en internet. Yo doy el 90% de mis ingresos para la obra misionera. Ese hombre vive con unos $20,000 al mes, que es un estándar más o menos medio en Estados Unidos. Estados Unidos, el más o menos pobre gana 12, 13 mil, el rico gana 50 mil, alguien $20,000, y todo lo que recibe lo da para la obra misionera. Y él dice: es pecado ser rico, y es peor pecado morirse rico. ¿Y qué le dice entonces a los ricos? Que se deshagan de sus riquezas y las repartan entre los pobres y hagan tesoros en el reino de los cielos, porque no se van a poder llevar nada de esta tierra. Ese es el otro lado. Finanzas sanas no es no tener deudas, tampoco es tener acumulado un montón. Si tú tienes de más o tienes de menos, tus finanzas no están sanas. Hay un desequilibrio. Ay, hermano, es que hay que guardar para el futuro. Sí, como el necio, ¿no? Uy, tengo acumulado riquezas para muchos años. Alma mía, come, bebe, repósate, regocíjate. Ya sé lo que haré más grandes mis graneros, los edificaré mayores. Voy a disfrutar de la vida. Y vino el ángel de Dios y le dijo: necio, esta noche te vas a morir, y lo que acumulaste, ¿para quién va a ser? Jole, 50 años. Es que es increíble que se haya muerto Michael Jackson. La verdad es que es increíble. No, es que de veras, oye, con 75 millones de dólares sin hacer nada, tienes los mejores médicos, ¿no? La mejor atención. O sea, ¿quién puede padecer si tiene tanto dinero? Pues la Biblia tiene razón. La Biblia tiene razón. Bienaventurados los pobres, no los miserables, ¿eh? Miserable es el que no tiene un pan para llevarse a la boca. A mí no me falta el pan y se nota, ¿verdad?
A mi esposa no se le nota porque ella siempre hace dieta, ¿verdad? Pero no nos ha hecho falta nada. Cuando se queje me dice, es que no tengo, le digo, yo no te prometí nada. Los que están solteros, aplíquenles a sus novias, así van a tener menos problemas conyugales por el dinero. ¿Cómo causa el problema el dinero cuando uno está casado? Híjole. Si yo ya me libré, le digo, yo no te prometí más que la comida, así que todo lo demás es extra. Y no nos ha hecho falta nada. Lujo, sí. Exceso, sí. Pero lo esencial no nos hace falta. Y vivimos bien felices. No tengo miedo que me roben el carro porque no es del año. Este que traigo no es mío. Ese sí lo ando vigilando a cada rato. Bueno, digo yo, qué bendición tener un carro que no te lo codicia. Pero este a cada rato voy en el hotel y digo, no se lo van a robar, man. Este no es mío y es nuevo. No tenemos cosas que nos codicien. No tenemos miedo que secuestren nuestros hijos. No debemos, pero tampoco nos sobra. Nuestras finanzas están sanas. No compramos nada a crédito. A mí me dijeron, es que si no compras a crédito no puedes tener nada. Eso es mentira. Eso es mentira. Dios es fiel. Si tú le sirves y le obedeces, lo único que necesitas para tener la provisión de Dios es la obediencia. Obedece a Dios, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y algunas cosas, dice, todas las cosas te vendrán por añadidura. Así que pues ponlo a prueba y vas a ver que sí funciona, pero sé obediente. No sea que ya te encuentres en este cuarto nivel. Esperemos que no. Quinta consecuencia, tribulaciones. Dice el versículo 4, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Dios usa las crisis, los problemas, Dios usa las pestes, las hambres, las circunstancias externas para tratar con nuestras vidas. Ahora, quiero aclarar algo. Y escúchame muy bien. Cuando tú obedeces a Dios, la obediencia a Dios también va a traer la prueba de parte de Dios para tu vida. Dios te va a hacer pasar por escasez económica. Pero tú sabes que es Dios y no es tu pecado. Por servir a Dios vas a tener tribulaciones. Pero tú sabes que es por causa de Dios y no por causa de tus pecados. Y miren, cada uno de nosotros sabemos cuando algo malo nos pasa, si es porque Dios nos está jalando las orejas y nos está reprendiendo, o es por nuestra desobediencia. Cuando uno está sirviendo a Dios y uno tiene tribulaciones, uno, como dice Pablo, se gloría en las tribulaciones. Uno tiene por sumo gozo cuando se hallan diversas pruebas, porque uno sabe que no es por la desobediencia, uno sabe que es por causa de su reino. Entonces uno se puede gozar. Pero cuando no es por esa causa y uno sabe que es por el pecado, entonces viene la tristeza y la depresión. Vino un gran viento, hubo una gran tempestad, hubo dolor. ¿Saben para qué sirve el dolor? Luis nos dio toda una cátedra hoy de lo que el dolor, el propósito del dolor en nuestras vidas. Pero podríamos resumirlo en las palabras de C.S. Lewis. Él dijo, el dolor es el megáfono de Dios para despertar a una generación de sordos cuando estamos desobedeciendo. Y cuando estamos obedeciendo, el dolor es como un artista con una piedra, un escultor que con el cincel golpea la piedra para darle forma. Dios es el escultor, tú y yo somos la piedra. Los golpes del cincel de Dios que tanto dolor nos provocan son los que nos perfeccionan. Hay dolor para perfeccionamiento, pero hay dolor para corrección. Este tipo de dolor, de tribulación, era
por corrección, no era por perfeccionamiento. Pablo sufrió mucho, ¿sí o no? Fue golpeado, apedreado, naufragado, pero todo ese dolor, ¿para qué era? Para perfeccionarlo. No era por su desobediencia. Pero el de Jonás y el de aquellos que desobedecen es por desobediencia. Sexta consecuencia: corrupción moral. Versículo 5, la primera parte dice: y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave, o sea, ya había descendido y ahora bajó más abajo. O sea, ya se volvió una corrupción moral. Ya el pecado que estaba practicando en oculto lo siguió practicando más, descendió más. Ahora ya se le volvió un vicio. Ya bajó más, ya se corrompió más moralmente. Ya no te arrepientes como antes. Antes haces algo malo y le pides perdón a Dios y ayunas al otro día. Pero conforme lo haces y vas descendiendo, ya lo haces y ni siquiera pides perdón. Ya. Total, no pasa nada, ¿no? Jesucristo dijo: el que hace pecado es esclavo del pecado. Y cuando te empiezas a corromper moralmente, eso te lleva a la séptima consecuencia, que es conducta animal. Fíjate lo que hizo el angelito de Jonás. Dice: pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había acostado a dormir, dice. ¿Se había qué? Tú no llegas a tu casa hoy y te echas. No, tú llegas y sacudes la cama, ¿no? Le mueves. Quitas la cobija. Y eso es algo que desde niño no entiendo. Es algo que desde niño no entiendo. Yo, cuando pues tuve mi cuarto, agarraba una sábana y me acostaba encima de toda la obra de arte que mi mamá hacía, que le ponía la cobija y eso quedaba así perfecto. Me dormía encima, me levantaba al otro día, doblaba la cobija, la metía en el closet y medio acomodaba. Mi mamá decía: ay, qué lindo mi hijo. Siempre su cama está tendida. Pues es que nunca me metía yo adentro. Y decía: qué desperdicio, si la voy a volver a destender, ¿por qué se ocupan tanto en fajarla y limpiar? Mejor encima, ¿no? Porque somos seres humanos, nos gusta la comodidad. O sea, no nos tiramos a dormir. O sea, queremos dormir sabroso, ¿no? Almohadas y el clima, o sea, es casi que todo un ritual lo que hacemos para dormirnos. Nos bañamos, nos echamos talco. O sea, no nada más como los perros, ¿verdad? Pero fíjate lo que hizo Jonás. Se echó a dormir. O sea, se tiró allí donde cae. Jesucristo dijo: de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los celos, las envidias, los hurtos. 5 conductas animales, por mencionar algunas, que hay muchas más. Por las más comunes: los celos es una conducta canina. Los perros tienen celos. ¿Celas a tu cónyuge? Estás en el 7º nivel, en una conducta animal, y es muy natural. Pues ya estás pecando, te estás corrompiendo moralmente. El león piensa que todos son de su condición, y como él anda ya corrompido moralmente, piensa que su pareja también anda corrompida moralmente y la anda celando. Los celos son satánicos, animales, diabólicos. ¿Cela a su esposo? Ay, es que me cela porque me ama. Mentira. Los celos son animales, es una conducta animal. Oiga, los animales les pone usted ahí un bistec crudo y se tiran y se lo comen. ¿A poco usted hace eso? Por mucha hambre que tenga,
Se controla, ¿no? Y lo parte en filetitos, le echa cebollita, ajito, salecita, aceitito, lo fríe y se lo sirve con papitas y con una coliflor y con un adornito y se siente y se lo come, porque no son los animales. Cuando usted es celoso con su pareja, usted está comportándose como un animal, porque tendría que controlar esos instintos, porque son instintos animales. Pero no porque tenemos hambre vamos a comer como perros, y no porque sentimos celos vamos a actuar como perros. El chisme. ¿Sabe que el chisme es una actitud animal de las víboras? ¿Qué le dijo Juan el Bautista a los fariseos? Raza de víboras. Está comprobada que las víboras, cuando sacan su lengua, es el veneno. Hay odio, hay dolo allí, y hay palabras que vienen con un dolo, que vienen con una hazaña, con un intento por hacer daño. Chisme. ¿Es usted chismoso? Usted está en el séptimo nivel, déjame decirle. ¿Es usted chismosa? El chisme es sabroso, dice Proverbios. Es un bocado sabroso. El chismoso es una conducta animal. ¿Es usted terco? La terquedad es una característica de los burros. Los burros son tercos. Se plantan y no hay poder humano que los levante. Son tercos. Tiene que pasárseles la terquedad. Y a veces somos tercos y nos dicen nuestros errores y nos montamos en nuestro macho. Es que yo soy Pérez y Pérez de Rivadeneira López y así somos. Y es un animal terco. La insensatez es de los bueyes. Habló del animal, no del calificativo mexicano. Dice la Biblia que el buey es insensato. ¿Por qué al buey tienen que ponerle todo lo que le ponen y el yugo? Porque el buey, si lo dejas donde va, se mete, y si se le atraviesa una barda, la brinca. O sea, es un insensato, es un idiota, es un tarado, güey. Y a veces tenemos unas conductas tan infantiles, tan insensatas, tan absurdas. La lujuria desenfrenada es una conducta de los caballos. Los caballos, si no los controlan, hembra que se les ponga, burra que se lo que sea, se le montan a lo que caiga. Y los seres humanos llegan a una conducta así, que son lujuriosos y no se sacian de pecar y no les importa, que como dicen en mi tierra, en Chiapas, de tanta mujer que prueban, se les voltea la tortilla. Ahora andan probando hombres y prueban niños y hasta animales. Fíjate hasta dónde fue. Íbamos en la séptima. Ojalá nadie esté aquí en esta séptima. Pero si te has empezado a dar cuenta de algunas conductas animales en tu vida, arrepiéntete. Mira, estás desobedeciendo a Dios. Examina tu vida. Ve en qué estoy mal. Levántate, ponte a leer la Biblia, ponte a orar, ponte a escribirla. Haz un alto en tu vida. Vas a seguir descendiendo y vas a ser destruido. La ira de Dios va a caer sobre ti y no va a haber remedio. Muchos han caído bajo la ira de Dios. Ay, Dios es amor. Pues ¿por qué es amor? Lo hace porque no quiere que te pudras en el infierno, porque te ama. Por eso lo permite, por eso lo hace. ¿Por qué hizo esto con Jonás? Porque lo amaba. Y a ti te ama y a mí me ama. Octava consecuencia: desprecio del mundo o desprecio de los del mundo. Fíjate cómo dice aquí:
Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Fíjate qué término tan despectivo. Los del mundo nos desprecian. Jesucristo dijo que por su causa seríamos aborrecidos, pero también seríamos aborrecidos y escarnecidos por quedarnos a medio camino. Dijo: si alguien no se siente, calcula los gastos y empieza a construir, y a la mitad no termina y se queda a medias, la gente va a pasar a decir: mira, jajaja, empezó a edificar y no terminó, y se van a burlar de él. El hazmerreír de la Ciudad de México es el que empezó ese monstruo que se llamaba Hotel de México. Todo el que pasaba por ahí decía: ese hombre empezó y no terminó. Cuando tú dejas el camino, porque aquí ya en el 8º nivel ya dejaste el camino de Dios, o sea, ya de plano, ya no te congregas, ya no lees, ya no oras, ya estás fuera. Por eso yo sé que ninguno de ustedes está ahí, porque están aquí. No estarían aquí si estuvieran en el nivel 7. Pero puedes llegar allí si no haces un alto en tu vida. Y la gente empieza a maldecirte, no por Jesús, por tu comportamiento, y empieza a menospreciar. 9ª consecuencia: reprensión de los del mundo. Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Los del mundo nos van a reprender y nos van a decir lo que deberíamos hacer. Jesucristo dijo que los hijos de este siglo son más sagaces en su trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y nos van a empezar a decir: ustedes deberían estar unidos. Oye, un cantante que ni es cristiano, que se apellida Arjona, hizo una canción que se llama Jesús es verbo, no sustantivo. Y qué reprensión para la iglesia tan brava, ¿eh? Muy cierto lo que es. Y no es cristiano. No es cristiano. Pero la gente del mundo dice: míralos, no se aman, míralos cómo se pelean, míralos cómo se dividen. Y empiezan a decirnos: ustedes deberían estar haciendo el bien, ustedes deberían, tú deberías estar haciendo esto, tú deberías estar haciendo el otro. 10ª consecuencia, versículo 7: influencia satánica. Satanás te ha ido atrayendo y aquí es cuando te tiene ya. Dice el versículo 7: y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. La suerte de la que habla aquí no es la suerte que practicaban los judíos. Los judíos echaban suertes para conocer la voluntad de Dios respecto a cualquier asunto presente. Cuando David estaba escondido en una ciudad que se llamaba Keila, llamó al sacerdote que estaba con él y le pidió que sacara el efod, que tenía una piedra que se conocía como Urim y Tumim, y algunos creen que era blanco y negro y que eso daba vuelta y caía en blanco o caía en negro. Entonces consultó David: ¿me entregarán los de Keila si me quedo aquí? ¡Pum! Sí. ¿Debo salir de Keila? Sí. ¿Debo atacar? No. Era para saber al momento, al presente, la voluntad de Dios. Cuando faltaba uno entre los 12, ¿qué hicieron? Echemos suertes para ver quién va a ocupar el lugar de Judas. Y escogieron a 2. Yo creo que a uno le dijeron: tú eres blanco y tú eres negro. Blanco, entonces Matías es. Pero no era para adivinar el futuro. La suerte de las que habla aquí era para adivinar el futuro. Y la adivinanza está dentro de los terrenos de Satanás. La adivinanza está en el mismo nivel que la hechicería, que la brujería, que el satanismo y que cualquier práctica de ese tipo. Limpias,
hechizos, encantos y 20,000 cosas. Si tú estás en obediencia, ninguna cosa del diablo tiene influencia ni poder sobre ti. Te podrán hacer los amarres, los embrujos, los trabajos que quieran y no van a funcionar. Tengo un amigo muy querido que salió del reclusorio Oriente y me fue a ver, ya pues platicamos. Él tiene su puesto en la Merced y él vende tacos, igual que muchos otros, pero es el que más vende. Y le llega gente y vende mucho. Y la envidia de todos los otros pues están en contra de él. Porque aparte él no coopera para los ídolos, ni para los patronos, ni para las fiestas. Él no participa y están en contra de él, pero él sigue allí y le va bien. Y dice, un día llego con mis hijos, un sábado, y nos encontramos en la entrada del puesto, porque pues lo cierran y luego lo arman, una gallina con ceniza, con un listón rojo y con unas cosas así, unas piedras, sangre. Y mis hijos me dijeron, ¿qué es eso, papá? Y les dijo, el desayuno, hijos. Agarró la gallina, la limpió, la despellejó y se echaron el caldo de gallina. Al otro día, otra vez estaba la gallina ahí. El lunes otra vez, el martes ya no le pusieron nada. Balaam fue contratado para maldecir al pueblo de Dios. Y dijo, no puedo, ese pueblo está bendecido. No puedo maldecir. No hay maldición, no hay agüero, no hay hechizo que funcione contra un hijo de Dios. No se preocupe. Si está en obediencia. Diga otra vez amén. Pero si está en desobediencia, va a tener influencia sobre usted. Echaron la adivinación satánica y el diablo apuntó a Jonás. Dijo, él es. Dijo, terrible, ¿no? 11ª consecuencia. Identidad oculta. Fíjate, cuando supieron que él era, nota, le hicieron 4 preguntas. A ver, examinémoslo, versículo 8. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. Perdón, 5 preguntas, de las cuales nada más contestó una correctamente y la otra la contestó a medias. Primer pregunta, ¿por qué nos ha venido este mal? Segunda pregunta, ¿qué oficio tienes? ¿Qué oficio tienes? Pintor, ¿qué oficio tienes? ¿Qué oficio tienes? ¿Qué oficio tienes? Héctor, ¿qué oficio tienes? ¿Qué oficio tienes? No, eso no es cierto. Pregúntame qué oficio tengo. Soy pastor. Víctor, ¿qué oficio tienes? ¿O eres cerrajero el 90% del día? ¿Qué es lo que más haces durante el día? Predicar. Entonces, ¿qué eres? Predicador. Pastor, ¿no? ¿Qué oficio tenía Jonás? Era profeta. Sin embargo, no contestó esa pregunta. ¿Qué oficio tienes? Tercer pregunta que le hicieron. ¿De dónde vienes? Tampoco se las contestó. ¿Cuál es tu tierra? Tampoco se las contestó. ¿Y de qué pueblo eres? Tampoco se las contestó. Fíjense, la 11ª consecuencia es que ocultas tu identidad. Oye, tú hablas diferente, porque todavía quedan rasgos de Cristo en ti. Cristo no se ha ido de ti. Cristo sigue dentro de ti. Apagado, pero sigue. Oye, ¿no eres cristiano? ¿Cristiano? Mira, ¿qué es eso que se oye? Aplausos y cambian la conversación. No vas a decir nunca que eres cristiano, mucho menos decir soy un ministro, porque realmente todos somos ministros, tenemos el mismo ministerio.
simplemente lo ocultas. La 12ª consecuencia es que te avergüenzas o vergüenza del Evangelio. El Evangelio nos identifica como el Israel espiritual. Somos los judíos espirituales, el Israel de Dios. Nuestra nacionalidad es celestial y nuestra ciudad se llama Jerusalén la celestial. Fíjate, Jonás era de la tierra de Judea, del pueblo de los judíos, y venía de Jerusalén. Sin embargo, ¿qué dijo? Versículo 9. Soy hebreo. Fue el único que contestó. Soy mexicano. ¿No? ¿De dónde? De Chiapas, de Yucatán, de Quintana Roo, de Veracruz. ¿De dónde? No, soy hebreo. Los hebreos estaban divididos en muchas regiones. Habían hebreos malos, habían hebreos buenos, y habían hebreos que tenían pacto con Dios, que eran dentro de los hebreos. Había una rama que se llamaban arameos. Es como aquí decir, de los mexicanos, los yucatecos son la crema y nata del país. Es lo que mi papá dice. Y yo le digo amén porque yo tengo sangre yucateca. Mi papá es de Progreso, Yucatán, de los Aguado. Solamente que se cambió el apellido, gracias a Dios. Y agarró el apellido de mi mamá, de su mamá Acevedo. Pues yo sería Alberto Aguado. Y nadie vendría a escucharme, ¿no va? ¿Quién va a estar el predicador Aguado? No, mejor no vamos. La señora de Aguado. Bianca de Aguado. Mi papá se cambió el apellido, se peleó con mi abuelito, gracias a Dios. Es una cosa que le agradezco mucho a Dios. Pero no es lo mismo decir soy mexicana, soy yucateco. Y les digo que son la crema y nata no porque les está dando coba. Yo tengo 25 años visitando cárceles. Nada más he conocido a 2 yucatecos presos. O son muy listos y no se dejan agarrar, o son muy honestos. No sé, pero la neta, yucatecos casi no hay en las cárceles. Y me lo comprueba Lupita, que me dice que aquí lo que menos hay son yucatecos presos, son de otras partes. Entonces los yucatecos tienen algo especial, ¿no? Algo especial. Yo como tengo sangre yucateca, pues digo, claro que sí. No es lo mismo decir soy mexicano a soy yucateco, ¿sí o no? No es lo mismo decir soy hebreo a soy judío, es muy diferente. Pero él se avergonzó de sus raíces. Se avergonzó del evangelio, del mensaje, porque los judíos tenían un mensaje. Y él dijo, soy hebreo. 13ª consecuencia. Híjole, pues aquí se empieza a poner más caliente y más duro. Si ya venía duro, se empieza a poner peor, son 20. La 13ª es la mentira. La mentira abierta, la mentira declarada. Porque hay mentiras blancas, hay mentiras justificadillas, hay mentiras rositas, pero la mentira abierta, o sea, como cuando tú dices soy ingeniero, y cuál ingeniero, no llegas ni a carpintero ahí, que aprendiste ahí a cortar unas cuantas tablas, ¿no? Soy ingeniero. Mentira, ni estudiaste, pero es una mentira, tú sabes que no es cierto. Una mentira abierta es cuando tú sabes que no es cierto y lo dices. ¿Y qué dijo aquí, versículo 9? Temo a Jehová. Ay, qué ay, Jonás, qué descarado, qué desvergonzado eres. Temo a Jehová. ¿Y qué estaba haciendo? Huyendo de la presencia de Dios, desobedeciendo abiertamente. Yo soy temeroso de Dios. Pero no dijo de los judíos, ¿eh? No, yo creo en Dios. Oye, pero ¿qué los... No, eso es aleluya. No, yo no tengo nada que ver con eso. A veces usamos, no, yo no tengo religión. Oh, hay que dar, no tenemos religión. Pero los evangélicos, los bautistas, los metodistas, los pentecostales son nuestros hermanos. Y son lo mismo que nosotros. Porque si no tienes religión y no son tus hermanos, entonces no eres cristiano. Si eres cristiano, metodistas, bautistas, luteranos, evangélicos, pentecostales, son nuestros amados, queridos hermanos de sangre, con apellido diferente. Son nuestros hermanos.
¿Quién es el padre de la mentira? Jesús dijo, Satanás es el padre. Aquí, en este punto 13, Satanás ya te capturó. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, cuando pongas a un líder, no pongas a un neófito, no sea que caiga en descrédito. ¿Y en qué dice? Y en lazo del diablo. ¿Puedo? ¿Sí me das chance? No saben lo que voy a hacer. ¿Ve? Bueno, si no vienes dejando, ¿eh? Esto es caer en el lazo del diablo. Si yo fuera el diablo, lo tengo a mi voluntad y hago con él. O no haces lo que quieres con un perro cuando lo traes así. La neta. Se quiere ir para allí y lo jalas para acá. Y el perro quiere irse para la calle y lo amarras, lo puedes poner 3 días y por más que llore. Así el diablo, en el paso 13, ya te esclavizó. Y lo que va a hacer es hundirte y destruirte. Porque Satanás viene para robar, para matar y para destruir. Nada personal. Aquí lo dejo para que se acuerden del lazo del diablo. 14avo consecuencia. Cinismo. Dice el versículo 10. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué nos has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Pues sí, estoy huyendo de Dios, ¿y qué? Pues sí, pues ya, pues ando en pecado, ando en adulterio, ¿y qué? ¿Ah? Antes te escondías para cometer el adulterio. Escondidas, en secreto. Luego lo hacías más, y luego más, y más. Pues ya, pues qué. Sí, dejé las cosas de Dios porque puros hipócritas en la iglesia. No hay amor. Ese Víctor y Lupita nos tratan muy mal. No nos vemos. Cinismo. Yo tengo 26 años que le entregué mi vida a Cristo, 25 años sirviendo en las cárceles. Y he comprobado lo que dice Jesús. Cuando alguien deja la iglesia, hay una sola razón. Escuchan. Una sola razón, de acuerdo a Jesús, en Juan capítulo 3, versículo 18, por la cual la gente deja la iglesia. Y se llama practicar el pecado. Porque hay presos dentro de la cárcel que dejan de venir a la iglesia, pero se van a otra iglesia. Digo, oye, ya no te he visto, es que estoy yendo con los hermanos bautistas. Digo, gloria a Dios, échale ganas. Oye, ¿por qué ya no has venido? No, es que allá son unos falsos, unos hipócritas, y la verdad me tratan muy mal. ¿Y qué? Estoy yendo con los pentecostales, con los de la Inter. Gloria a Dios, échale ganas. Oye, ¿qué pasó? No, son puros hipócritas, puros falsos. ¿Y qué? No, yo no estoy yendo a ningún lado. Ese no está dejando de ir por la hipocresía, no. Está dejando de ir porque está pecando y le gusta pecar. Y ya se descaró. No creas, no te la creas. Ay, es que me hicieron esto y el otro. Pregúntale, ¿y dónde te congregas ahora? Si se congrega en otro lugar, créele lo que te dice. Pero si no, el 99.9999999% de los que se quejan de la iglesia de donde salieron fue por pecado. Cinismo. Quinceava consecuencia. Hijo. Ay, ay, ay. Versículo 11 y 12. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió, tómenme. La quinceava consecuencia es perversión moral. Es diferente la corrupción a la perversión. La corrupción tú escoges y tú eliges qué pecados hacer. La perversión moral, aquí estoy, porque me digan que haga, lo hago. Como mierda, como mierda.
lo que sea. Quiero experimentar cosas nuevas. Empiezas, te entregas voluntariamente en manos de otros y empiezan a destruir tu vida. Por eso hay tratantes de blancas, por eso hay narcotráfico. Los narcotraficantes, ¿qué harían sin los que distribuyen la droga? Los mafiosos, ¿qué harían sin los sicarios? Y los sicarios dicen, aquí estoy, ve y mata a fulano, y van y lo matan. Están en manos de otros. Y empiezas a ser un títere de otros, perversos, que te van a pervertir y te van a hundir más. Y cosas que jamás pensaste hacer, las vas a hacer. La 16, podríamos decir que es el punto límite en donde ya no hay vuelta para atrás. Ya no hay vuelta para atrás. Es la rebelión abierta. Dice el versículo 12, echadme en el mar. Fíjate, Jonás sabía, esta tormenta, esta tempestad es por mi causa. Oye, veía la tempestad y no se hincaba. ¿Por qué no dijo, perdóname, Señor, ahí muere, ya te voy a obedecer? Pero ¿sabes qué? Jonás llegó al grado de una rebelión tan obstinada que ¿sabes qué es lo que está diciendo aquí con échenme al mar? Prefiero morir a obedecer a Dios. Primero muerto que obedecer a Dios. Cuando llegas a este grado, ya no hay vuelta para atrás. 17ª consecuencia, descaro. 17ª consecuencia, descaro. Te vuelves un descarado. Eso está en el versículo 12. Y él respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad. Yo sé que yo soy el culpable, pero aún así me vale, ¿no? Hay quienes se atreven a declarar, te voy a probar que no habrá consecuencias de mi pecado. Bueno, no le llaman pecado, ¿verdad? Están robando, están adulterando, están traficando, y no, yo no voy a tener consecuencias, porque hasta aquí no había habido realmente ningún daño sobre Jonás. Jonás estaba intacto, estaba íntegro. Satanás tuvo razón cuando le dijo a Dios, Job se mantiene porque no le has tocado su cuerpo, piel por piel. Cuando le toques la piel, entonces va a relinchar. Jonás aquí decía, pues todavía estoy bien, estoy vivo, no va a pasar nada, ya total, ¿no? 18ª consecuencia, indiferencia o dureza de corazón. Versículo 13, y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. ¿Y qué hacía Jonás? Qué aburrido. ¿A poco dice? Y Jonás y ellos trabajaron para hacer volver la nave a la tierra. ¿Qué hacía Jonás? Capaz que se fue a echar otra vez. Dureza de corazón. O sea, ya ves que todo está arruinado como Faraón. Faraón obstinado. Y sus hechiceros le dicen, ¿qué no ves que ya está destruido Egipto? Ya déjalo así, no seas obstinado. O sea, ¿qué no te das cuenta? La desgracia en la cual vives, la miseria en la cual vives. Y todavía te obstinas en el pecado. Hay muchos presos así, que pierden familia, trabajo, pierden todo y siguen en su pecado. ¿Cómo es esto? Así. 19ª consecuencia, esclavitud humana. Diecinueveava consecuencia, esclavitud humana.
versículo 15. Y tomaron a Jonás los hombres se apoderaron de su vida. Otros le dictaban qué hacer. Ya no es que por voluntad propia se entregó a ellos. Muchos empiezan así. Tengo un amigo que cayó preso. Él estaba traficando droga de Colombia para México. Y era el pastor. Y un día nos pidió consejo a Jaime y a mí. Mis amigos, los de mi banda, me pagan para que yo salga. ¿Lo acepto? Jaime le dijo, no lo aceptes. Te lo van a cobrar. No, me dijeron que le serví muchos años y pues esto es nada más el desquite, que no hay bronca. Digo, Jaime, te van a cobrar nada. Te lo van a cobrar. Mejor confía en Dios. Aceptó el dinero. Fuimos a Colombia y lo buscamos, no lo encontramos. Después supimos por amigos de él que seguía traficando. Pero ahora ya no lo hacía. Antes trabajaba para ellos, él voluntariamente. Ahora seguía traficando porque si no le iban a exterminar a toda su familia. Padre, madre, hermanos, tíos, primos, hijos, esposa, todo. Y lo hacen, Y lo hacen. Ahora lo tenía que hacer, ya no porque trabajara con ellos, sino porque ahora estaba obligado a hacerlo para la preservación de la vida de su familia. Y lo sigue haciendo. No es lo mismo que tú trabajes para los narcos a que los narcos te hagan trabajar para ellos. Es muy diferente. Muy diferente. La mayoría terminan suicidándose, que no aguantan la presión. Y la 20ª consecuencia, ruina total. Dice que lo echaron al mar y el mar se aquietó de su furor. Qué cuadro tan trágico, ¿verdad? Pero aún ya en lo último, ya en la destrucción, ya aquí es cuando se te muere un hijo, cuando pierdes un miembro de tu cuerpo, cuando te da una enfermedad incurable, cuando te pasa una desgracia que dices, es que como, no, ¿sí sabes por qué te pasó? Aquí está. Te lo anunció Dios y no quisiste obedecer. Y llegaste a la ruina total. Sin embargo, hay esperanza. Yo les quiero dejar de tarea que lean el capítulo 2, 3 y 4 y que me acompañen al segundo libro de Crónicas, en el capítulo 7, versículo 14. Si has leído el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, vamos a terminar con eso. Si has leído el libro de Jonás, te vas a dar cuenta que Jonás se arrepintió. Cuando fue tragado por el gran pez, que no fue una ballena, Jesús dice que fue un cetáceo. Y si tú investigas lo que un cetáceo es, hay cetáceos que les cabe un carro adentro. Cuando él estaba dentro del cetáceo, el gran pez, no había luz, porque no hay luz, eso estaba oscuro. Él de pronto se dio cuenta que estaba vivo. Los jugos gástricos le quemaban, sentía las algas y él pensó, estoy en el Seol. ¿El Seol qué era? El lugar donde iban los muertos sin Cristo, sin Dios, a donde los impíos iban. Y estando en el Seol, según él nunca pensó que se lo tragó. Él dijo, desde el Seol clamé. Y la oración que hace, que es considerado un salmo, la oración, el salmo,
que sale de su corazón. Esa oración es una oración de arrepentimiento. Y le pide a Dios otra oportunidad. Y le dice, si tú me das la oportunidad, en otras palabras, yo te voy a obedecer. Y Dios literalmente lo saca del Seol y lo escupe a la playa. Y otra vez vuelve Dios y le vuelve a dar la misma encomienda. Ya se la había dado, pero se le vuelve a dar: levántate y ve a Nínive y pregona contra ella. Y entonces Jonás obedece. Y cuando obedece, entonces 10 resultados vienen sobre su vida, que están resumidos aquí en segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Hasta el versículo 18 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, primer resultado, yo oiré desde los cielos. Segundo resultado, perdonaré sus pecados. Tercer resultado, sanaré su tierra. Cuarto resultado, versículo 15: ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Oraciones contestadas. Sexto, la protección de Dios, porque dice Dios va a estar vigilándote por donde vayas. Versículo 16: porque ahora he elegido. Séptimo resultado, la elección de Dios para la misión que Él tiene para ti. Y santificado esta casa. Octavo resultado, santificación. Dios va a hacer que andes en sus caminos y que vivas en santidad. Sí se puede vivir en santidad, pero ¿saben? La santidad no es resultado de tu esfuerzo de voy a ser santo, voy a ser santo, voy a ser santo, no voy a hacer mal. No, la santidad es resultado de tu obediencia al ministerio que recibiste en el Señor. Si tú no cumples el ministerio que recibiste en el Señor, no vas a poder vivir en santidad por más que quieras. Pero si te arrepientes y te vuelves a Dios y clamas y te conviertes de tus malos caminos, entonces uno de los resultados es: vas a vivir en santidad. Luego dice: para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán allí para siempre. Aquí nos habla de la presencia de Dios constante en tu vida, ya no apagada. Porque hay un pastor en Cuernavaca que ha escrito muchos libros, y él cuenta que una vez 2 ancianas vinieron a orar por él y le dijeron: hermano, ¿nos permite orar por usted para que sea lleno con el Espíritu Santo? El pastor les dijo: pues si ustedes apenas si saben leer, yo he escrito libros sobre el Espíritu Santo, yo estudié en Francia, tengo doctorado en teología. ¿Ustedes que van a orar por mí para que sea lleno? ¿Qué les pasa? ¿Por qué me faltan el respeto? Y se quedaron viendo las dos viejitas y dijeron: bueno, hermano, entonces nos deja orar para que se le note. Que tú puedes decir que estás lleno con el Espíritu Santo, pero si tú no manifiestas amor, si tú no manifiestas bondad, gozo, tolerancia, paciencia, ¿dónde está la llenura del Espíritu Santo allí? Y eso únicamente viene cuando la presencia de Dios es manifiesta en tu vida, porque está encendida y no está apagada. Dice el versículo 17: y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado, y guardares mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino, como pacté con David tu padre, diciendo: no te faltará varón que gobierne en Israel. Esto habla de tu permanencia en el reino de Dios como rey con autoridad dentro del reino de los cielos. Una vida abundante, una vida de victoria, una vida hacia arriba, una vida de constante superación, una vida de constante bendición. Si tú obedeces
el llamado de Dios. Entonces yo les pido que cierren sus ojos y vamos a orar. Yo no sé, yo no conozco la vida de ninguno de los que están aquí, más que la de mi esposa y la mía, y la de mis hijos. Pero tengo 25 años sirviendo al Señor entre delincuentes, secuestradores, asesinos, violadores, malvivientes, vagos, ladrones, estafadores. Y no hay vidas más arruinadas que las de hombres con sentencias de 100, 50, 40 años por sus múltiples pecados y sus múltiples delitos. Y he visto cómo la misericordia de Dios se ha extendido cuando se han arrepentido. Tú y yo no somos en nada diferente de ellos. Podemos llegar a ser iguales o peor que ellos si desobedecemos el llamado. Si te has identificado con alguna de las consecuencias, si ya estás en el primer nivel, practicando en oculto el pecado, si ya estás haciéndolo más seguido, si ya te estás deleitando en la compañía de los no creyentes, si tus deudas son impagables y tu situación financiera es irreconciliable, si te estás corrompiendo moralmente y te estás comportando como un animal, te desprecian tus vecinos, te reprenden tus vecinos y parece que estás bajo un embrujo o una influencia del diablo, ocultas tu identidad que eres cristiano, te avergüenzas del evangelio, mientes por deporte, arrepiéntete. No voy a pedir que se pongan de pie quien está en alguno de estos niveles. Tú lo sabes, Dios lo sabe, y por eso me ha enviado desde tan lejos a comunicarte. No menosprecies las profecías, dice la palabra. Una profecía es una predicación. No menosprecies la predicación de la palabra. Nos lo han dicho de muchas maneras. Cada hermano de México y de aquí, de fuera y local, que ha hablado, nos ha mencionado el mismo patrón, que tenemos que arrepentirnos y volvernos a Dios, que tenemos que corregir nuestros caminos, que tenemos que levantarnos, que tenemos que renovar nuestro pacto con Dios, que tenemos que humillarnos, porque somos un pueblo que dice que invoca el nombre de Jesús. Y la escritura acabamos de leer que si se humilla el pueblo sobre el cual es invocado el nombre de Jesús, y oraren y buscaremos su rostro y nos convirtiéremos de nuestros malos caminos, tal como hizo Jonás. Padre, tú sabes en qué nivel estamos. Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús, empezando por mí, siguiendo por mi esposa y por mis hijos y por cada uno de los que están aquí, que vivamos cada día humillándonos delante de ti, que vivamos cada día orando, Señor, buscando tu rostro a través de buscar tu palabra, Señor, de leerla, de oírla, de memorizarla, de escribirla, Señor, día y noche, Señor, estar en contacto con tu palabra, y que nos convirtamos de nuestros malos caminos, que dejemos de practicar el pecado, Señor, para que las consecuencias sean revertidas, para que las consecuencias sean anuladas y podamos hallar en ti misericordia y gracia, Señor, y podamos vivir una vida en paz, una vida próspera espiritualmente, Señor, aunque no económica, pero sí espiritualmente, Señor. Y si a ti te place hacer rico a alguien, porque si bien es pecado ser rico, no es pecado que tú hagas rico a alguien, porque tú hiciste rico a Abraham.
pero fue para que Él enriqueciera a todos los que estaban con Él. Si a ti te place que alguien aquí tú lo hagas rico para que use el dinero para tu reino y para enviar misioneros y para llenar el mundo con el evangelio, que obedezca el llamado, Señor. Que tú das las riquezas para que las repartamos. Pero cada uno de los que estamos aquí, sea cual sea la operación o la obra del ministerio, tenemos que cumplir el ministerio que hemos recibido en el Señor. Bendito seas, Padre. Que cada uno, Señor, podamos irnos a casa y reflexionar y pensar en nuestros caminos, meditar en nuestros caminos y hacer los cambios que sean necesarios, Señor, para caminar en santidad delante de ti todos los días de nuestra vida y para no sufrir por consecuencia de nuestros pecados, porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Tú no juegas con el pecado, tú no consientes el pecado, nos das tiempo, Señor, y nos has dado tiempo hasta hoy, Señor, pero nos adviertes que nadie se puede burlar de ti, porque todo lo que el ser humano sembrare, eso también cosechará. Hoy estamos a tiempo, dice Dios, como Jonás lo estuvo, a pesar de que estaba arruinado. No tienes que sufrir una tragedia, no tienes que llegar a la ruina total, dice Dios. Arrepiéntete, vuélvete de tus malos caminos, busca mi rostro cada día, ora, ama mi palabra, humíllate delante de mí, dice Dios. Entonces yo oiré desde los cielos y yo perdonaré tus pecados y sanaré tu tierra. Gracias, Padre. Bendito seas, Señor. Bendito seas. Amén. Amén. Voltéate al que está al lado y dile: mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Me llevo el lazo, Dios les bendiga. Gracias, Víctor. Cristo. Gloria a Dios. ¿Cuántos han disfrutado el día de hoy? Yo creo que el Señor siempre manda su palabra. Yo me estoy acordando del libro de Samuel, cuando Samuel salió a buscar las piedras.